Ok, Adriana, esta es la segunda parte de la sesión. Recuerdas que estábamos viendo la comparación de los modelos de México y Cuba. En cuanto a los modelos de salud, vamos a ver una parte muy importante que es el sector público, que es digamos que el que va a estar financiado por el gobierno y el que va a tratar de cubrir al mayor porcentaje de esta población que, por ejemplo, no cuenta con los recursos para poder solventar se me va siempre esta palabra, un seguro de gastos médicos, en este caso privado, y muchas veces esto se da también al contar con eh, la manera de un trabajo, al ser contratado bajo alguna empresa, en este caso en México. Vamos a tener al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a Sedena y a CEMAR. Estas instituciones son de seguridad social, como ya le hemos comentado mucho. Vamos a ver ahora una nueva, que en este caso es el Seguro Popular de Salud. No hemos platicado mucho de ella, puesto que en esta nueva administración pues se ha cancelado, se está buscando otro tipo de modelo de salud. Ajá, y vamos a ver también que tenemos por otro lado el programa IMSS de oportunidades. En este caso son aquellos pacientes que no tienen esta afiliación de una manera convencional como el seguro social, pero esta manera, estos modelos de salud o estos institutos, lo que nosotros nos permite es tener un acceso a la salud, un acceso tanto al personal médico para un diagnóstico, así como a la administración de medicamentos, cosa que no nos cuestan en ese momento, pero sabemos que estamos pagando nuestras cuotas pues al que se nos descuentan de nuestro salario. En cuanto a Cuba, este modelo está compuesto únicamente por el sector público, no existe un sector privado, no existen otros hospitales que entren y ofrezcan salud. Aquí en Cuba, eso sí, es un derecho social inalienable. Todos tienen esa cobertura sin ninguna distinción. Está regulado por el Ministerio de Salud Pública. Además, este sistema de salud por sí solo cuenta con 3 niveles administrativos. No son estos 3 niveles de atención a la salud, pero sí se asegura esta cobertura como tal. Hay una pena porque muchas veces no se cuenta con el equipo, el equipamiento, toda esa infraestructura, digamos que tecnológica actual no la cuentan. Sin embargo, pues a mi punto de vista no la necesitan, puesto que tienen de los mejores médicos. La formación tanto de enfermeras como de médicos es de primera calidad. Pero estos 3 niveles de administrativos, abarcan desde nivel nacional, provincial y municipal. Uh-huh. En cuanto al sector privado México, que en este caso no cuenta Cuba, aquí este sector es un sector privado que presta servicios a la población con la capacidad de pago, con aquellos que pues pueden solventarlos. El financiamiento de estas instituciones de seguridad social pues provee 3 fuentes, en este caso las contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador. En el caso de, por ejemplo, ISSSTE, Pemex, Sedena y CEMAR, es primero el gobierno quien da, pues digamos que este financiamiento. Y por otro lado, tenemos a las contribuciones de los empleados. No es equivalente de lo que tiene que dar el gobierno con lo que damos como empleados. Sin embargo, estas dos aportaciones hacen que uno se cuente con la infraestructura, se les pueda pagar a todos los recursos humanos, que es a todo el personal de salud, y se pueda abastecer sobre todo de medicamentos para poder brindarle esta atención completa a los pacientes. Tanto la Secretaría de Salubridad como la Secretaría de Salud, en este caso de algunos estados, se financian con recursos del gobierno federal y, como te comentaba, de los gobiernos estatales, además pues de algunas pequeñas contribuciones de los usuarios, aquellas cuotas de recuperación. En cuanto a las condiciones de salud, tanto en México como en Cuba,
Vamos a ver, por ejemplo, que en México, pues bueno, hay todavía ese cambio, esa transición epidemiológica. Vemos que ya la gente no se muere de desnutrición, pero sí, o sea, los casos han disminuido bastante. Ahora vemos la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. Estamos viendo que, por ejemplo, la mortalidad infantil descendió de 4.8 a 6.1 por nacidos vivos. Sin embargo, ahora tenemos una población infantil obesa, la número uno mundial. Entonces, estamos viendo en este caso qué es lo que está sucediendo, dónde está esa parte preventiva donde nosotros podemos asegurar que tenemos como fortaleza de los modelos el canadiense y el norteamericano. Bueno, y el de Estados Unidos, los dos son Norteamérica. En este caso, por ejemplo, en Cuba tenemos uno de los tres países con mejores condiciones de salud infantil en Latinoamérica. No tienen esas defunciones tan, tan notorias como en otros países de Latinoamérica. También, por ejemplo, 10 de 7 de 10 más bien, son enfermedades crónico no transmitibles. En este caso no van hacia la obesidad, solamente son enfermedades del corazón, tumores malignos y enfermedades cerebrocardiovasculares. En este caso estamos viendo que pues las condiciones sociales de este país han hecho que en este caso, por ejemplo, no se desarrolle otro tipo de padecimientos, cosa que nuestra población sí tiene y cosa que también gasta muchísimo. Ajá, todos aquellos pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, cuestan muchísimo a todos los niveles en salud. En cuanto al financiamiento, acuérdate que aquí financia tanto el gobierno como en este caso la sociedad un poquito estos sistemas de salud. Te digo, hay contribuciones tanto de los empleados como del gobierno. En este caso, obviamente, pues también dentro de la parte del gobierno está la parte federal y la parte estatal. Con todos nuestros pagos de impuestos se van a cierto porcentaje hacia cubrir todas las necesidades en salud. En este caso, el programa de IMSS de oportunidades únicamente se financia con recursos del gobierno federal, aunque igual lo opera el IMSS, pero no existen esas cuotas a nivel gubernamental, a nivel, perdón, estatal. En cuanto a el financiamiento del modelo de Cuba, este únicamente el gobierno nacional lo financia. Se considera incluso un delito que cualquier institución o médico reciba un pago financiero extra que no sea por parte del gobierno nacional. Y en este caso, pues tienen esa puerta de asegurar hasta de un delito, puesto que ellos tratan de invertir cantidades, por ejemplo, de su PIB, de su Producto Interno Bruto, hasta un 11.9%, cosa que en México a veces y llegamos hasta el 4%. Entonces, esto quiere decir que es el porcentaje más elevado de toda América Latina y sigue creciendo cada año este financiamiento. En cuanto a los recursos, vamos a ver que sí, pues nosotros contamos a veces con más recursos, incluso de infraestructura, de camas. Sin embargo, vamos a ver que Cuba pues a veces no cuenta con las mismas cantidades de recursos, pero hay que tomar en cuenta las dimensiones tanto territoriales como poblacionales de estos dos países. Vamos a ver que en este caso en México no se cuentan inclusive con las recomendaciones por la OMS, el número de camas por habitantes que deben existir. En cuanto a Cuba, aquí existe suficiente cantidad de médicos, así como de bancos de sangre, clínicas estomatológicas, hogares de ancianos. En este caso hay recursos especiales para cada enfermedad y para cada grupo cada grupo poblacional. En este caso, en cuanto a recursos humanos,
pues médicos existen en México 1.000 habitantes a nivel nacional de 1.85. Ajá, la tasa de enfermeras por 1.000 habitantes a nivel nacional es de 2.2. Alrededor de 171.000 pues personal en salud son médicos y 223.000 son enfermeras. A veces estos recursos no son suficientes para cubrir la demanda pues poblacional. En este caso, si lo ponderamos, por ejemplo, con la distribución de Cuba, tenemos a 6.7 médicos, a diferencia de México que tenemos 1.85. En este caso, en Cuba no solamente tenemos a esos médicos de los modelos sociales, a diferencia de México, por ejemplo, que tenemos al privado, pero aquí digamos que se está asegurando, por ejemplo, que en consultorio se pueden atender de 600 a 700 habitantes, los cuales pues van a recibir una atención médica integral a nivel clínica, no tanto a nivel hospitalario. Y pues bueno, como vemos, Adriana, digo, esto te lo dejo a ti para reflexión. Tenemos distintos modelos. Si te das cuenta, México tiene un nivel de población más elevado que estos países que hemos estado viendo. Y pues a veces no es suficiente con lo que se hace el gobierno, sabemos que se podría hacer más. Pero por otro lado tenemos el sector privado que también abarca muchísima población y pues qué queda de nuestra parte, seguir formándonos, actualizándonos para poder brindar desde recurso humano que somos pues una mejor atención. Gracias.